me dio, que siendo un pecador, un vil traidor de su verdad, a Jesucristo envió y en una cruz por mí murió. Por eso yo le canto y a su nombre doy honor. Su trono incomparable, el canto de sus ángeles, dejó el Rey de gloria por redimirme a mí. Por eso no comprendo lo inmenso de su amor. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo eres, Señor. Oh, gloria a Dios, gracias, Señor. Gloria a Dios, gracias, mi Dios. Aquí se adora hasta en lo mexicano. Se adora si tú eres puertorriqueño, si tú eres dominicano, cubano, mexicano, peruano. Pero aquí no hay límite. Aquí se puede adorar en todos los lenguajes. Porque la palabra dice que todas las rodillas se doblarán a rendirle a Él servicio, rendirle a Él, reconocer que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es tu hermano Jackson Guzmán en otra grabación bajo el tema El poder de la oración. Señor, te damos gracias en esta hora por tu presencia, por tu amor, Dios mío. Yo te pido, Dios mío, que en esta hora, Dios mío, tú puedas usar mis palabras y que pueda, Dios mío, tú guiar, Señor, y tú puedas impartir a aquellos que están escuchando esta grabación. Gracias, Señor. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma está. Oh, gracias, Señor. Yo estaba pensando y meditando bajo este tema, el poder de la oración. Yo tuve la gran oportunidad de predicar en mi iglesia. Para aquellos que no la conocen, Iglesia Evangélica Casa de Esperanza, aquí en la ciudad de Harrisburg, Pensilvania. Tuve la gran oportunidad de predicar este tema y fue de mucha bendición para aquellos que la escucharon. Yo le doy gracias al Señor porque me había permitido predicarla. Pero, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Sino una línea directa al cielo. Alguien dijo y mencionó que la oración es darle permiso a Dios para que pueda intervenir en nuestras vidas, para que pueda intervenir, oh gloria a Dios, en nuestros asuntos, para que pueda intervenir en toda la área de nuestras vidas. Cuando tú lees la palabra, el Señor te habla por medio de ella. Pero a través de la oración tú hablas con Dios. Hay gente que le gusta que le hablen, que le ministren, pero no cogen el tiempo de hablar con Dios. Ni siquiera 20 minutos. La realidad es, hermanos, hermanas, damas y caballeros, de que muchos van a la iglesia, pero cuando están en la casa, no oran. No leen la palabra. Solamente van a la iglesia y hay que empiezan a orar. Pero falta una vida de oración en sus hogares. ¿Qué Jesús dijo? Jesús predicó, Jesús anunció a sus discípulos cuando Él iba a ser entregado, que Él notó y ya se dio cuenta que era el tiempo de Él que viene. Él fue, llevó a uno de sus discípulos
Y cuando terminó con la oración, que él oró con el Padre, y dijo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es tu verdad. Y le entregó, y le dio esa oración, y cuando él salió, se encontró con los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban durmiendo. Pero bien interesante, y hace énfasis que él se dirigió a Pedro, mencionó a Pedro, y fue dirigido a Pedro. Cuando Jesús le enseñó a los discípulos le pidieron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos. Y cuando hace la oración, en la oración ahí te dice, no nos guíes, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y un tiempo después, he aquí, Jesús anuncia que llega el tiempo y Él viene y dice, no, ni siquiera tuviste conmigo ni una sola hora, ni pudiste orar ni una sola hora. Velad y orar para que no caigas en tentación. Jesús le enseñó a orar a los discípulos. Uno de los grandes ejemplos que Jesús hizo es demostrar su ejemplo a través de la oración, de una vida consagrada. Cuando Jesús iba y anunciaba las buenas nuevas, Él se iba después que hizo muchos milagros, Él se iba al monte, Él se iba allá y se separaba, porque el hombre, la mujer de Dios, llega un tiempo que tú tienes que separarte de una a una con el Señor. Y muchas veces cuando Jesús ministraba la vida, ministraba a aquellos que estaban bajo cautivo del pecado, ministraba a aquellos que estaban bajo cautivo, endemoniado, gente enferma. Él iba, ni siquiera ponía las manos a la persona, sino enviaba la palabra. Él la anunciaba a él. Y fueron sanados, fueron restaurados, su vida cambió. Aun cuando Jesús vino, el hombre que estaba endemoniado, somos millares de demonios según la palabra, somos legiones. Y cuando fue para allá, envió la palabra y fue liberado, fue cambiado. Por eso se demuestra una vida de oración. Jesús no tenía que clamar y clamar, solamente enviaba la palabra. ¿De qué vale nosotros leemos la palabra, pero si nosotros no la ponemos en práctica, de poder expresar la palabra de Dios en oración, creyendo? A veces nos preguntamos y nos decimos por qué no he visto respuesta a lo que yo estoy orando. Sigo orando por mi petición y nada sucede. El Señor me prometió algo muchos años atrás, años después, todavía estoy esperando. Y a veces nuestra fe mengua, nos ponemos tristes porque no vemos respuesta a nuestra oración. No vemos respuesta. Una de las cosas bien importantes que notar que muchos de los científicos, yo estaba leyendo un artículo, que uno de los artículos decía que la oración, según ellos, dice que la oración te ayuda con el dominio propio, que la oración te hace más amigable, la oración te ayuda a perdonar, la oración te aumenta la confianza entre los hermanos, la oración compensa los efectos de salud negativos del estrés. O sea, aquellos que no le gustan orar, aquellos que no le gustan clamar a Dios, quiere que el Señor nos responda. Yo no siento a Dios. Dios no me habla. La palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí hace la énfasis y dice, clama a mí.
Hace la énfasis que tú tienes que poner de tu parte. Hace la énfasis que tú tienes que orar. Tienes que buscarlo a Dios. Una de las cosas bien importantes, cuando Jesús le enseñó a los discípulos a orar, Él se lo mencionó y le enseñó cómo orar. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué hay que estudiar el modelo de la oración que Jesús le dijo a sus discípulos? Según Romanos capítulo 8, comenzando de verso 26, dice, no sabemos qué pedir. Por eso, que es importante estudiar del modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Porque según Romanos capítulo 8, verso 26, pedimos y nomás lo recibimos. No sabéis qué pedir, no sabéis cómo hacerlo. Por eso nosotros estudiamos el modelo de Jesús, porque en una guía, eso nos da a nosotros una guía de cómo nosotros podemos hacer una oración efectiva y una oración correcta. Cuando nosotros, bien importante notar que nosotros somos hijos de Dios. La palabra dice que antes de nosotros expresarnos, ya Él sabía y conoce nuestras necesidades. Conoce antes de nosotros mencionarlo. Él conoce nuestros problemas. Él conoce ya lo que tú le vas a decir al Señor. Una de las cosas bien importantes que yo quiero expresarle a cada uno de ustedes. Yo tenía una hermana allá en Puerto Rico muchos años atrás. Se llamaba Ilma. Y ella no le servía al Señor. Yo siempre escuchaba a mami orando por ella y clamaba todo el tiempo por ella para que el Señor la rescate. Un día cuando ella estaba en un servicio, el predicador se acercó a ella y le mencionó y le dijo a ella, la razón por que tú no estás muerta, porque hay alguien orando por ti. La razón por que tú no estás 7 pies bajo tierra, porque hay alguien clamando por ti. Y eso fue la oración de mi madre. A veces nos cansamos porque pasan años y años. Oramos ora por tus hijos, ora por tu esposo o por tu esposa o por un familiar, que el Señor lo rescate, que el Señor lo salve. Y a veces no vemos respuesta. Y oramos y seguimos orando. ¿Qué es lo que pasó? Ella, mi hermana, se murió de un cáncer hace unos cuantos años atrás. Porque pensamos que nosotros podemos jugar con Dios. Y Dios le dio una oportunidad a ella. ¿Por qué nosotros jugamos con Dios? Cuando una persona, por eso es bien importante, nosotros orar por nuestros hermanos, orar por el líder de la iglesia, orar por el pastor, porque ellos tienen mucha carga. Ellos tienen muchos problemas, mucha carga. Que el Señor les dé fuerzas nuevas a ellos, porque ellos están al frente de la obra. No dejes de orar por tu familia. No dejes de orar por tus hijos. Sigue orando. Sigue clamando ante el Señor. Que tú verás la respuesta. Tú verás la respuesta. La palabra dice que nosotros somos aquellos que recibieron la palabra de Dios y la creyeron. Le dieron potestad de ser llamados hijos de Dios. La palabra dice cómo que un hijo le pide a su padre pan y el padre le responde dándole piedra. Él conoce nuestra necesidad. Él sabe qué nosotros necesitamos. Si los aves tienen sus comidas, si las aves tienen sus alimentos, los animales, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? ¿Cuánto más nosotros que somos lavados con la sangre de Jesucristo? ¿Cuánto más somos nosotros
Es bien importante la vida de oración. Porque a través de la oración el Señor puede romper cadenas. A través de la oración el Señor puede hacer grandes cosas. Y a veces el Señor nos llama a una oración más íntima, como Jesús lo hacía. A veces el Señor nos llama que extendemos nuestra oración. A veces el Señor nos llama al ayuno. Que mucha gente tiene por práctica de hacer ayuno, pero cuando lo hacen, ellos mencionan solamente sus problemas, sus condiciones. Y hay que notar y entender que el ayuno solamente el propósito del ayuno, para que el Señor rompa cadenas, para que el Señor traiga la gente que no conocen a Dios a su camino, por sanidades, no por uno mismo. El ayuno no es para eso. Es bien importante nosotros. Yo tengo mi hija, ella se llama Angélica. Y como mi hija a veces me pide muchas cosas, requiere mucha atención. Y yo le doy cariño, le doy amor, pero le pido al Señor, Señor, dame paciencia. Que el Señor es así. Podemos ir ante el Señor, pedirle cosas, pedirle tantas cosas ante el Señor. Orar, clamar ante el Señor. Si nosotros miramos los aspectos que conlleva la paternidad de Dios en nuestras vidas, su misericordia, su amor, consolación, y podemos nombrar muchas cosas. La necesidad de oración es importante. Jesús dijo, orad para que no caiga en tentación. Y en estos tiempos, hermanos, lamentablemente, que muchos de los ministerios, muchos de los patriarcas han caído. Porque han dejado de orar. Han dejado de clamar ante el Señor. Han dejado. Y por eso tú ves que muchos ministerios, hombres grandes, reconocidos, y hombres que no son reconocidos, caen de la gracia del Señor. Su ministerio cae en ruina. Porque han dejado de orar. Han dejado de buscar a Dios. Es bien importante la oración en nuestras vidas. Es bien importante de poder clamar ante el Señor. El Señor dice, Señor, expongo mis quejas ante ti. No recibéis porque no sabe qué pidéis. El Espíritu te ayuda cómo orar. El Espíritu intercede por ti cómo orar ante el Señor. La palabra dice en Efesios capítulo 6, que anuncia y dice, hay que orar con ruego y peticiones ante el Señor y orar por cada uno de los hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo va a comenzar tu ministerio? ¿Cómo tú quieres levantar un pueblo? Una iglesia, un templo. Si tu vida no está bajo oración, ¿cómo podemos ser efectivos en la obra de Dios si no queremos orar? Nos descuidamos a través de la oración. Y otras cosas ocupan nuestras vidas. Y vamos para la iglesia queriendo que el Señor nos toque. Vamos para la iglesia y que el Señor haga una obra. Que el Señor me toque, que el Señor me hable. ¿Por qué el Señor te va a hablar a ti si tú no hablas con Él en la casa? ¿Por qué el Señor va a hablar contigo si tú no hablas con Él? Cuando Jesús comenzó
su ministerio, Él se entregó en ayuno. Y cuando salió a predicar, cuando salió y llamó a sus discípulos, llamó a Pedro, a cada uno de ellos, Él estaba lleno de oración, lleno del poder. Dicen que cuando Él seleccionó a los discípulos, Él se tuvo unas cuantas horas en oración específica para cuando va a seleccionar a sus discípulos. Es bien importante eso, hermano. Es bien importante nosotros como clamar y orar ante el Señor. Una oración con fe. Porque si tú oras y no tienes fe, tu oración no es efectiva. Cuando Pedro estaba en la cárcel, dice que los hermanos estaban en la casa orando y clamando ante el Señor. Y alguien tocó la puerta mientras ellos estaban reunidos en la casa. Esto está en el libro de los Hechos. Y cuando salió, abrió la puerta. Y mire, le dice a los discípulos, le dicen a los hermanos, mira, está Pedro. No le creyeron. Pensaba que eran locas. Y Pedro tuvo que venir y decirle, sí, soy yo. Salió de la cárcel. A veces oramos y no creemos. A veces le pedimos al Señor las cosas que le estamos pidiendo y cuando sucede, no le creemos. Eso me ha pasado a mí. Eso le ha pasado a todo el mundo. Por eso una oración eficaz. Una oración tiene que estar en fe orando que el Señor te va a dar a ti lo que tú le estás pidiendo. La palabra dice, encomienda al Señor tu camino y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te acercas más a Dios, cuando tú buscas más con Dios, a Dios en oración, es una vida privada ahí orando y orando y orando. Va a llegar el momento cuando tú vas a sentir lo que el Señor siente. En vez de tú estar pidiendo una casa grande, en vez de tú estar pidiendo cosas materiales, que eso no hay un problema. La palabra de Dios declara y dice eso. Si oráis al Padre, en mi nombre será hecho. La palabra sí lo dice. Pero cuando tú te acercas más a Dios, tú vas a sentir lo que Él siente. Y tú vas a empezar a orar, Señor, salva a los pecadores. Señor, sana al enfermo. Señor, mira a aquellos que están en la cárcel que necesitan de ti. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Una oración, un ministerio. Si tú tienes un ministerio, el Señor a ti te ha entregado un ministerio pastoral. Si el Señor te ha entregado a ti un ministerio, sea misionero, un ministerio de adoración, un CD que tú te has dado la oportunidad de poder grabar un disco de alabanza. Si el Señor te ha dado algo a ti, te ha dado algo a ti, segura que tu vida está llena de oración, porque Él puede guiar tu vida, puede guiarte. Asegúrate que tu ministerio está fundado en una vida de oración. Porque a través de la oración, a través de eso, el Espíritu Santo se va a manifestar y te va a guiar tu vida para hacer su voluntad y para hacer su propósito. La oración es bien importante. Sigue orando, sigue clamando, no te canses. Porque el Señor te va a dar a ti la respuesta que tú le estás pidiendo a Él. El Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra. Sigue orando. Sigue clamando ante el Señor. Porque la oración es una herramienta bien poderosa en Cristo Jesús. Bien poderosa. Muchas no la usan. Pero yo te encomiendo a ti. Y yo te reto a ti.
que tú empieces a usar esa herramienta, que no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. El Señor te llama a una vida privada. El Señor te llama a una vida de consagración ante Él. El Señor te llama. La palabra dice que cuando los fariseos, los religiosos, oraban en el público, porque oraban porque querían ser vistos por la gente, por el público. Y digo, cuando tú oréis, no seas como uno de estos hipócritas que oran para ser visto por el público, sino tú enciérrate en tu recámara. El Dios, el Padre que está en secreto, te ve en secreto y te recompensará. ¿En dónde? En lo privado o en lo público. En lo público. Por eso es que cuando tú estás predicando, tú estás adorando, sea en un servicio, una campaña, un concierto, y tú quieres, y tu propósito, que el Señor se manifieste en el servicio, que el Señor toque las vidas, que el Señor cambie las vidas, lo primero que tienes que hacer es encerrarte. Coge tu grupo, coge los líderes y reta a los líderes de la iglesia para que tengan una vida consagrada ante el Señor, para que tengan su vida bajo una vida de oración. Y tú verás cómo Dios va a empezar a hacer obras. Tú verás cómo Dios va a romper cadenas. A veces queremos hacer tantas cosas. Queremos hacer que el Señor se mueva poderosamente. Queremos que el Señor traiga vida al camino de Dios. Queremos que el Señor sane las vidas. Pero lo menos que queremos hacer es orar para que el Señor pueda hacer aquello que tú estás pidiéndole. Oráis para que no caiga en tentación. Oráis para que el Señor pueda guiar tu vida a una vida de victoria. Oráis para que la iglesia, el que te dio a ti en tus manos, el pueblo, para que tú fueras responsable, que tú eres responsable, el Señor puede hacer una obra en tu vida y en la congregación. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, Señor, en esta hora, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Yo te pido, Señor, que este mensaje corto, que, Señor, tú puedas, Señor, tocar a aquellos que están escuchando este mensaje. Yo te pido por el poder de tu palabra, que seamos un pueblo bajo el poder de la oración. Que seamos un pueblo que tenga una vida íntima ante ti, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tú abras la ventana de los cielos, porque tu palabra dice que los cielos cuentan tu gloria. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú toques las vidas en esta hora y tú puedas romper toda cadena. Oh, Señor, yo reto a aquellos que me están escuchando que tengan una vida consagrada ante ti. Yo reto a ellos. Yo los reto. Y que tú puedas, Señor, guiar su vida a una vida de victoria. Y yo te pido, Señor, aquellos que no te conocen a ti, puedan entregar su vida ante ti. Oh, gracias, Señor. Gracias, hermano. Si tú no conoces al Señor, yo le pido al Señor que el Señor te toque, te ministre tu vida en esta hora. Dios le bendiga, Dios le guarde. No se olvide, este es tu hermano en Cristo, Jackson Guzmán. Me puede buscar a través de Facebook o en YouTube. Solamente pon Jackson Guzmán. Gracias al Señor. Le doy gracias al Señor por ti y por cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Dios le bendiga.